descubrí que mi esposo me estaba engañando con mi hermana, me divorcié y corté todo contacto con mi familia tóxica. Pero años después, las cosas tomaron un giro inesperado. Estoy casada con Ryan, un hombre de 32 años, desde hace 6 años. Nuestra relación siempre ha sido fuerte. Claro que como cualquier pareja hemos tenido nuestros problemas, pequeños dramas típicos, pero los hemos superado y hemos construido una relación basada en el amor y la confianza. Todo iba muy bien hasta hace aproximadamente 8 meses, cuando mi hermana Star, de 28 años, regresó a nuestra ciudad natal después de haber vivido en Florida desde que tenía 18. Ella terminó con su novio de muchos años, quien se mudó a otra ciudad dejándola prácticamente sin nada. Los detalles de su ruptura todavía son un misterio, no sabemos con certeza todo lo que pasó, aunque ella nos contó que él estaba siendo infiel con hombres. La verdad, yo nunca lo conocí muy bien y me parecía un poco difícil de creer. Solo lo había visto 3 veces, porque mi hermana solo venía a casa en Navidad y se quedaba unos 3 o 4 días. Él la acompañó un par de veces durante los 5 años que estuvieron juntos, y la otra vez que lo conocí fue cuando Ryan y yo los fuimos a visitar por un día durante nuestras vacaciones hace 3 años. No me daba la impresión de que fuera el tipo de persona que llevara una doble vida y dejara a Estar sin nada. Intenté contactarlo una vez, pero me di cuenta de que me había bloqueado, así que simplemente dejé el asunto atrás. Cuando Estar regresó, se mudó con nuestros padres, Gina de 55 años y Jimmy de 56. Durante su primer mes aquí, le costaba trabajo conseguir empleo, así que se me ocurrió sugerir que tal vez Ryan podría ayudarla. Él tiene un puesto importante en su empresa y pensé que podría tener algo de influencia. Resultó que sí, y gracias a eso ella consiguió un puesto en su departamento, un trabajo relacionado con su área de estudios. Para dar un poco de contexto, mi hermana y yo nunca hemos sido cercanas. Ella siempre ha sido la hija perfecta, al menos para nuestra mamá, y nuestro papá nunca ha tenido la fuerza suficiente para defenderme frente a ella. No es algo súper obvio, pero está lleno de pequeños detalles que se acumulan con los años. Por ejemplo, cuando cumplimos 16 años, ambos recibimos un coche, yo un Dodge Neon de 8 años y ella un Mitsubishi Eclipse de 2 años. Sus clases de danza, trajes y competencias costaban miles de dólares, y muchas de esas competencias eran a 6 o 7 horas de distancia, y a mis padres nunca parecía importarles. Mientras tanto, cuando yo pedía 50 pesos para un campamento de voleibol o básquetbol en el colegio local, siempre era un problema. Todo esto creó una tensión silenciosa entre nosotras que fue creciendo con los años, aunque nunca lo expresamos abiertamente. Pero cuando Star regresó y Ryan la ayudó a conseguir trabajo, empecé a sentir un conflicto interno. Por un lado quería apoyarla como hermana, pero por otro recordaba todo lo que había sentido durante nuestra infancia y como siempre parecía que yo estaba en segundo plano. Al principio todo parecía normal. Ryan y yo seguíamos nuestra vida juntos, y yo intentaba mantener la calma con Star para no causar conflictos innecesarios. Pero con el paso de los meses, empecé a notar pequeños cambios. Star parecía demasiado cómoda alrededor de Ryan, demasiado cercana en momentos que no deberían serlo. Al principio quise convencerme de que eran solo ideas mías, pero una noche lo descubrí todo. Volvimos de una salida y, por casualidad, vi mensajes en el teléfono de Ryan que no estaban dirigidos a mí. Al leerlos, mi mundo se vino abajo, mensajes coquetos, fotos y planes que él había hecho a escondidas con Star. No podía creerlo. Era como si todo lo que habíamos construido juntos se desmoronara en segundos. Sentí un dolor profundo, no solo por la traición de mi esposo, sino por la traición de mi propia hermana. Esa noche no dormí. Lloré, grité en silencio y traté de procesar todo. Al día siguiente confronté a Ryan. Al principio negó todo, trató de justificarlo, pero finalmente admitió la verdad. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Pero algo dentro de mí me dijo que tenía que tomar una decisión firme, no podía permitir que me siguieran lastimando. Decidí divorciarme. No fue fácil, fue un proceso largo y doloroso, pero necesario. Corté todo contacto con Ryan y con Star, y también con mis padres, porque su actitud frente a todo esto había sido tóxica y negligente. Mi mamá intentó minimizar la situación, y mi papá ni siquiera levantó la voz para apoyarme. Entendí que alejarme de ellos era la única manera de sanar.
Pasaron los años y poco a poco fui reconstruyendo mi vida. Conocí nuevas personas, me enfoqué en mi trabajo y en mi bienestar emocional. Aprendí a valorarme, a no depender de la aprobación de mi familia, y a construir relaciones que realmente me hicieran sentir segura y querida. Justo cuando pensaba que todo estaba en calma, la vida me sorprendió de nuevo. Un día recibí un mensaje inesperado. Era Ryan, queriendo hablar después de varios años. Sentí un torbellino de emociones, ira, tristeza, curiosidad. Decidí encontrarme con él, no para volver, sino para cerrar un capítulo de manera definitiva. Ese encuentro fue revelador. Me di cuenta de cuánto había crecido, de lo fuerte que me había vuelto y de que nada ni nadie podría quitarme mi paz interior. Ryan intentó disculparse, Star desapareció de la escena por completo, y mis padres solo quedaron como un recuerdo de lo que no debía repetirse en mi vida. Años después de la traición, entendí algo fundamental. A veces quienes más daño te hacen no son los extraños, sino los que deberían amarte incondicionalmente. Aprendí a soltar, a perdonar por mi propia paz, y a rodearme de personas que realmente merecen mi tiempo y mi amor. Lo que parecía un final devastador se convirtió en un nuevo comienzo, más fuerte, más libre y más consciente de mi propio valor. Cuando era adolescente, siempre sentí que mis papás tenían dos varas muy diferentes para medir las cosas. Si yo pedía algo, aunque fuera pequeño, parecía que estaba pidiendo la luna. Recuerdo una vez que tenía 16 años y solo quería que me dieran dinero para un campamento de verano de básquetbol. Eran $50, nada más. Pero la manera en que me miraron fue como si les hubiera pedido que me construyeran un estadio propio. En cambio, con mi hermana Star todo era diferente. Ella pedía cosas mucho más caras, trajes de baile, viajes para competencias que costaban miles de dólares, y mis papás ni pestañeaban. Siempre había dinero, tiempo, apoyo y aplausos para ella. Yo, en cambio, tenía que agradecer si me daban para una pizza. Pero lo que más me dolió fue lo injusto que eran conmigo cuando se trataba de castigos. Cuando tenía 17 años, una noche salí con mi novio y perdí la noción del tiempo. Llegué 15 minutos tarde después del toque de queda. 15 minutos. Pues me quitaron el carro por un mes completo. Un mes entero por llegar tarde una sola vez. Un año después, mi hermana llegó 2 horas tarde, y no solo eso, olía a marihuana. ¿Y qué pasó? Nada. Solo le dieron una plática seria y listo. Ni castigo, ni sermón, ni consecuencias. Fue en ese momento que entendí que, para mis padres, Star podía hacer lo que quisiera. Yo era la responsable, la que debía dar el ejemplo, la que no podía fallar. Así que no voy a mentir, no me dio tristeza cuando se fue a la universidad y decidió quedarse a vivir en Florida. Pensé que por fin tendría un poco de paz, sin sentirme siempre la sombra de la hija perfecta. Pero el destino tenía otros planes. Cuando regresó, todo pareció bien al principio. Empezó a pasar más tiempo en mi casa y, sinceramente, pensé que era su manera de acercarse a mí, de recuperar la relación que nunca tuvimos. Incluso me sentí feliz de que quisiera convivir. Pero poco a poco comencé a notar cosas raras. Ella y Ryan, mi esposo, se llevaban demasiado bien. Al principio eran solo pláticas normales, pero luego empezaron a tener chistes internos, bromas que solo ellos entendían. Si yo intentaba unirme, me decían, es una cosa del trabajo. Eso me empezaba a incomodar, pero traté de no hacer drama. Pensé, seguro estoy exagerando. Un día le pregunté directamente a Ryan si algo me estaba ocultando o si creía que era apropiado pasar tanto tiempo con mi hermana. Él se rió, me dijo que no había nada de qué preocuparme, que solo tenían mucho en común y que estaban trabajando juntos en varios proyectos. Pero con el paso del tiempo, las señales se volvieron imposibles de ignorar. Empecé a notar que, cuando llegaba del trabajo, Star ya estaba en mi casa. Yo trabajaba de 10 a 7, y Ryan tenía un horario de 8 a 4:30, así que él siempre llegaba antes. Cuando le preguntaba qué hacía mi hermana ahí tan seguido, me decía lo mismo, teníamos unas cosas del trabajo que resolver. Pero no me sonaba lógico. ¿Por qué no podían hacerlo en la oficina? Hasta que un día, algo pequeño cambió todo. Fue un detalle que muchos podrían pasar por alto,
pero para mí fue la señal que me abrió los ojos. Yo tengo una costumbre, todas las mañanas, antes de irme al trabajo, tiendo la cama. Siempre acomodo las almohadas de la misma forma, con la parte abierta de la funda hacia el borde de la cama. Es una manía mía, una de esas cosas que hace sin pensar. Esa tarde, cuando llegué a casa, Star estaba ahí. Cenamos juntos, platicamos un poco y luego ella se fue a la casa de mis papás. Todo parecía normal. Pero cuando me metí a la recámara para dormir, sentí algo raro. Miré la cama y noté que 2 de las almohadas estaban volteadas, la abertura de las fundas estaba hacia el centro, no hacia afuera, como yo siempre las dejo. Sentí un escalofrío. Le pregunté a Ryan si había estado en la cama ese día. Me miró un poco nervioso y dijo que no, que por qué lo preguntaba. Le expliqué que la cama no estaba igual que como la dejé en la mañana. Él se encogió de hombros y me dijo que seguramente me estaba confundiendo, que debía haberlo hecho distinto sin darme cuenta. Pero en el fondo algo no me cuadraba. Esa sensación en el estómago de que algo estaba muy mal no me dejaba dormir. Así que, sin decirle nada, comencé a revisar sus cosas. Miré su teléfono, su laptop, sus redes sociales. No encontré nada. Ni mensajes, ni fotos, ni correos sospechosos. Todo parecía limpio. Pero eso no me tranquilizó, porque sabía que ellos trabajaban juntos 8 horas diarias, 5 días a la semana, y luego seguían pasando tiempo juntos después del trabajo. ¿Para qué iban a necesitar escribirse si ya estaban todo el día juntos? Ahí fue cuando empecé a sentir que me estaba volviendo loca. Esa mezcla de sospecha, tristeza y miedo me comía por dentro. Quería creerle a Ryan, quería pensar que todo estaba en mi cabeza, pero algo en mí gritaba que no y aunque traté de ignorarlo, esa duda fue el principio del fin. Pasaron unos días después de notar lo de las almohadas, y la tensión en casa era imposible de ignorar. Yo trataba de actuar normal, pero cada vez que veía a Star o a Ryan juntos, mi corazón se aceleraba y sentía un nudo en el estómago. Ya no podía fingir que todo estaba bien. Un día, mientras Ryan estaba en la ducha, decidí revisar un poco más a fondo su computadora y su teléfono. Esta vez fui más meticulosa, buscando cualquier detalle que pudiera confirmar mis peores sospechas. Y ahí lo encontré. Mensajes, fotos y notas que no podía ignorar. Ryan y Star no solo tenían una relación demasiado cercana, estaban teniendo algo más. Sentí que me rompían en 1000 pedazos. Mi cabeza daba vueltas, pero a la vez una parte de mí se sentía aliviada de finalmente saber la verdad. No podía seguir con la duda consumiéndome. Esa noche, esperé a que Ryan se sentara conmigo en la sala. Con la voz temblorosa, le pedí que me explicara lo que había estado pasando. Él trató de evadir la mirada al principio, pero cuando me vio tan seria, rompió en silencio y admitió todo. Cada mentira, cada encuentro, cada mensaje. Y yo escuchaba con el corazón hecho trizas, con la mezcla de ira, dolor y traición más grande que había sentido en mi vida. Pero el golpe más duro fue cuando tuve que enfrentar a Star. No podía entender cómo alguien que supuestamente era mi hermana había traicionado la confianza de la manera más cruel posible. La confronté directamente, y ella solo pudo balbucear excusas, tratando de justificarse. No hubo arrepentimiento genuino, solo mentiras y manipulación. En ese momento supe que debía tomar decisiones drásticas. Primero, me divorcié de Ryan. Fue un proceso doloroso, lleno de lágrimas y discusiones, pero necesario para proteger mi bienestar. Segundo, corté todo contacto con Star. No podía permitir que una relación tan dañina siguiera afectándome. Y tercero, decidí alejarme de mis padres, porque aunque ellos no habían participado activamente en la traición, su favoritismo hacia Star y su incapacidad para apoyarme durante todo esto habían sido tóxicos para mí durante años. Al principio me sentí sola, perdida y llena de dudas. Pero poco a poco, comencé a reconstruir mi vida. Me mudé a un lugar propio, comencé a invertir tiempo en mí misma, en mi trabajo, en amistades sinceras y en mi crecimiento personal. Aprendí a confiar en mí misma, a establecer límites claros y a valorar mi propia paz mental sobre cualquier relación dañina. Con el tiempo, descubrí que la vida podía ser más ligera sin personas que solo traían dolor. Aprendí a perdonar,
no por ellos, sino por mí. Y aunque la traición de Ryan y Star dejó cicatrices que nunca desaparecerán por completo, también me enseñó la lección más valiosa: nadie puede arrebatarme mi fuerza, mi dignidad y mi libertad de elegir quién merece estar en mi vida. Años después, cuando miro atrás, siento una mezcla de tristeza y orgullo. Tristeza por todo lo que perdí, pero orgullo por cómo sobreviví y me reinventé. Lo que comenzó como la traición más profunda terminó siendo el impulso para construir la versión más fuerte y auténtica de mí misma. Un día, mientras preparaba la cena, no pude aguantar más. Llamé a Ryan a la sala y le dije con voz firme pero temblorosa: Ryan, tenemos que hablar. Ya sé todo. Él se quedó en silencio, la mirada esquiva, y por un momento sentí que no podía respirar. No, no puede ser, murmuró, pero yo no dejé que siguiera hablando. Y sí puede, le interrumpí. Vi los mensajes, las fotos, todo. Me mentiste y me traicionaste con Star. ¿Cómo pudiste? Se quedó callado, bajó la cabeza, y por primera vez vi en sus ojos miedo, pero no el miedo que alguien siente por perder algo, sino el miedo a enfrentar la verdad que él mismo creó. Lo siento, dijo casi en un susurro. No sé qué decir. No hay nada que decir. Y grité, y mi voz se quebró. Nos destruiste. A mí, a nuestra familia, a todo. En ese instante entendí algo muy claro: ya no podía quedarme ahí, no podía permitir que mi vida girara alrededor de su traición. Tomé la decisión más difícil de mi vida: debía terminarlo todo. Ryan, esto termina aquí, le dije mientras me levantaba. Me divorcio, y quiero que te vayas de mi vida. Él asintió, incapaz de decir algo más. Fue doloroso, pero también liberador. Por primera vez en años, sentí que respiraba de verdad. Al día siguiente fui a confrontar a Star. La encontré en el jardín, fingiendo normalidad, pero yo ya no podía fingir nada. Star, empecé, y mi voz estaba llena de ira y tristeza. Sabes perfectamente lo que hiciste. Traicionaste a tu hermana, a tu familia, a todo lo que se suponía que nos unía. Ella me miró, con una mezcla de culpa y arrogancia, y apenas pudo balbucear. No, no fue así. No mientas. Le grité. No quiero verte nunca más. No eres mi hermana, no después de esto. Ese día cerré la puerta de mi casa y de mi pasado. Fue el comienzo de algo nuevo, pero también aterrador. Estaba sola, sin la familia que creía que siempre estaría ahí. Los primeros meses fueron duros. Lloraba en las noches, me sentía traicionada y sola, y a veces me preguntaba si había hecho lo correcto. Pero poco a poco, cada día me sentía más fuerte. Empecé a cuidar de mí misma, a invertir tiempo en cosas que me hacían feliz, y a rodearme de personas que realmente me apoyaban. Aprendí a decir no cuando alguien intentaba manipularme. Aprendí que no necesito la aprobación de nadie para sentirme valiosa. Y sobre todo, aprendí que la paz interior vale más que cualquier relación tóxica. Con el tiempo, Ryan desapareció de mi vida, Star se mantuvo lejos, y mis padres, bueno, ellos quedaron como un recuerdo de lo que no debo permitir jamás. Y aunque la traición dejó cicatrices profundas, también me enseñó algo que jamás olvidaré: puedo sobrevivir a cualquier cosa, reconstruirme y ser feliz por mi cuenta. Hoy miro atrás y veo a esa joven que lloraba todas las noches, y sonrío. Porque ahora soy más fuerte, más sabia y más libre que nunca. Y nada ni nadie, ni siquiera la traición de quienes más amaba, podrá quitarme eso. Hace 2 semanas, mis padres nos invitaron a cenar a su casa. Al principio todo parecía normal, agradable, como cualquier cena familiar. Comimos, hablamos de cosas triviales, hasta reímos un poco. Pero entonces vi algo que me heló la sangre. Ryan estaba caminando por la sala y, de repente, Star le tomó ligeramente del brazo. Él se volteó hacia ella, y ella le susurró algo al oído. Y luego, increíblemente, se tocaron la frente, como si fueran cómplices de algo secreto. Fue solo un segundo, pero suficiente para que mi corazón se detuviera. Ryan se enderezó rápidamente y siguió caminando, como si nada hubiera pasado. Star me miró, me sonrió con esa expresión que parecía decir: ya sabes lo que pasó,
y volvió a lo suyo. No soy tonta. Sabía que eso era una montaña de señales de alerta, pero simplemente no quería creerlo. He estado enamorada de mi esposo desde que tenía 21 años, y siempre pensé que éramos felices, que teníamos una relación fuerte y estable. Planeé un fin de semana en la ciudad, intentando distraerme, pero también con la intención de hablar con él, de aclarar mis dudas. Quería creer que no era lo que mi corazón ya sospechaba. El viernes por la noche todo parecía normal, salimos, tomamos unos tragos, bailamos, tuvimos momentos íntimos. Me sentía feliz, aliviada, pero al mismo tiempo había una sombra en mi pecho que no podía ignorar. El sábado teníamos más planes, y mientras nos preparábamos, mi ansiedad creció tanto que no pude más. Finalmente, con el corazón latiendo a 1000 por hora, lo miré a los ojos y le pregunté directamente. «Ryan, ¿me estás engañando con mi hermana?» Él se quedó paralizado unos segundos, y luego rompió a llorar. Sí. Admitió todo. Dijo que sí, que había estado teniendo una relación con Star. Mi corazón se destrozó en pedazos. Todo en lo que había creído, todo por lo que había luchado y confiado, se desmoronó en un instante. Le pregunté por qué. Su respuesta fue simple, vacía y cruel: lo siento. No quise que esto pasara. Simplemente hicieron clic, y antes de darme cuenta, estábamos besándonos, y luego más. Mi mundo se vino abajo. No podía comprender cómo alguien a quien amaba tanto, con quien había planeado mi vida, pudiera traicionarme de esa manera. Le pregunté si habían dormido juntos en nuestra cama antes de que yo llegara del trabajo, y él solo bajó la cabeza con vergüenza. En ese momento, no podía soportarlo más. Recogí mis cosas más esenciales, tomé mi bolso y me fui. Conduje sola a casa, sintiéndome vacía, traicionada y rota. Él tomó un Uber y llegó horas después con el resto de sus cosas, tratando de disculparse. Yo no podía siquiera mirarlo. Entre lágrimas, lo vi empacar sus cosas y salir rumbo a un hotel. Al día siguiente fui con mis padres y les conté todo. Ellos ya lo sabían. Me dijeron que lamentaban lo ocurrido, y que Star se había ido la noche anterior y probablemente no volvería por unos días. Yo supe en ese instante que había ido a quedarse con Ryan. Todo esto ocurrió hace 3 meses. Nuestro divorcio ya está casi finalizado. Ryan encontró un departamento para mudarse inmediatamente, y Star se fue a vivir con él. Ahora solo me contacto con él para los temas relacionados con la división de bienes. Al principio me dijo que podía quedarme con la casa y con los ahorros. Supongo que era su culpa hablándole. Pero unos días después cambió de opinión y dijo que tendríamos que dividir la casa. Ya había movido todos los ahorros a una cuenta nueva, así que no hubo pelea. Todo se resolvió así, como si nada más importara. Y así, sin más, mi vida cambió para siempre. Lo que creía seguro y estable se destruyó en un instante. Lo que parecía amor eterno se convirtió en traición, y tuve que aprender a reconstruirme desde cero. Después de todo lo que pasó, los primeros días fueron los más difíciles de mi vida. Me despertaba sola en la cama, y el silencio era insoportable. Cada rincón de la casa me recordaba a Ryan, cada objeto parecía lleno de sus risas, sus palabras, sus mentiras. Me sentía como si estuviera viviendo en una casa que ya no era mía, como si cada espacio se hubiera contaminado con traición. Pasé horas llorando, caminando por la casa sin rumbo, tratando de entender cómo alguien que decía amarme podía destruir todo lo que construimos juntos. Recordaba todos los momentos felices, nuestras vacaciones, nuestras conversaciones hasta tarde en la noche, los planes que habíamos hecho para el futuro. Y de pronto, todo se volvió un recuerdo cruel, como si esas memorias hubieran sido solo una mentira. Decidí que necesitaba salir, respirar aire fresco, despejar mi mente. Salí a caminar por el vecindario, dejando que las lágrimas corrieran libremente. Mientras caminaba, me di cuenta de algo importante: no podía seguir permitiendo que la traición definiera mi vida. No podía vivir encerrada en el dolor, en el rencor o en la desconfianza. Tenía que reconstruirme, paso a paso, aunque doliera. Los días siguientes los dediqué a mí misma. Limpié la casa, desempolvé recuerdos que me hacían daño y comencé a organizar mi vida de nuevo.
Abrí una nueva cuenta de ahorros, comencé a invertir en cosas que siempre había querido hacer, como clases de cocina y fotografía, y me rodeé de amigas que realmente me apoyaban. Cada pequeño paso era un recordatorio de que podía ser fuerte y valiente, incluso después de la traición más profunda. También aprendí a establecer límites claros. No contestaba llamadas de Ryan a menos que fueran estrictamente para el divorcio. Evitaba cualquier contacto con Star. Mis padres intentaban hablar conmigo, pero yo les expliqué que necesitaba espacio, que no podía seguir viendo a personas que habían permitido tanto dolor. Me tomé mi tiempo, y poco a poco, sentí como mi fuerza regresaba. Lo más difícil fue aprender a confiar de nuevo. No solo en otras personas, sino en mí misma. Antes, había confiado plenamente en Ryan, y esa confianza se había roto de la manera más brutal. Ahora entendía que podía depender de mí misma, que mis decisiones, mi juicio y mi intuición eran suficientes para guiarme. Cada día era un pequeño acto de reconstrucción, un paso hacia mi libertad, un paso hacia mi paz interior. Con el tiempo, comencé a sentir algo que no esperaba, alivio. Alivio por haber tomado la decisión correcta, por haberme apartado de relaciones dañinas, por no permitir que el resentimiento me controlara. La traición me había dejado cicatrices, sí, pero también me enseñó a valorar mi propio bienestar por encima de cualquier otra cosa. Hoy miro atrás y veo a la mujer que fui antes de todo esto, vulnerable, confiada, y creo que también ingenua. Y la mujer que soy ahora, más fuerte, más sabia, y completamente libre. Aprendí que a veces, los finales más dolorosos son en realidad nuevos comienzos disfrazados. Y aunque mi corazón aún guarda algunas heridas, también guarda la certeza de que puedo superar cualquier traición y construir mi propia felicidad. 9 años de mi vida se fueron en un instante, y ellos ni siquiera tienen idea de en qué se están metiendo. Star es una narcisista y, tarde o temprano, va a desechar a Ryan como si nada. Durante todo este tiempo, ella ha sido increíblemente cruel. Unos días después de que descubrí todo, me etiquetó en una publicación de Facebook. Era una selfie de ella con Ryan, él dándole un beso en la mejilla desde atrás, y la leyenda decía, sintiendo amor corazón brillante. Me dio asco, me revolvió el estómago. No podía ni mirar la pantalla. Cerré sesión y borré la aplicación de mi teléfono. Como si fuera poco, 1 hora después me envió un mensaje. Perdón, hermana, no quise etiquetarte. Sin rencores, espero que podamos seguir siendo cercanas. Tú también vas a conocer a tu alma gemela algún día. No lo dudé ni un segundo, la bloqueé. La bloqueé en todo lo que pude, Facebook, WhatsApp, Instagram, todo. Mis padres no fueron mucho mejor. Al principio, cuando les conté que iba a cortar todo contacto con Star y Ryan, mi mamá dijo: Lo siento que esto haya pasado, no debería haber sido así, pero tu hermana también merece ser feliz. Tú vas a conocer a alguien, y entonces podremos dejar todo esto atrás. Me enfurecí. Le conté lo que Star había publicado y el mensaje que me había enviado. Mi madre respondió: Bueno, de todos modos no deberías estar en esas cosas. Mi papá, como siempre, no dijo ni una palabra durante todo el tiempo. Una vez le pregunté qué opinaba, y solo respondió: Estoy de acuerdo con tu madre. Y se levantó y salió de la habitación. En ese momento decidí que iba a cortar todo contacto con ellos también. La casa se va a vender pronto, y me voy a mudar a otro estado. No voy a decirle a mi familia dónde ni cuándo. No les he contado nada. Esa es mi decisión. Estoy completamente harta de todos ellos. Les deseo lo peor, sinceramente. 4 años después, la vida me dio una nueva oportunidad. Después de mucho trabajo en terapia, pude empezar a reconstruirme. Intenté salir con alguien casi de inmediato al mudarme a Minnesota. La primera cita estuvo bien, pero la segunda me mostró lo insoportable que podía ser un hombre. Decidí que necesitaba tiempo. Fue entonces cuando me concentré en mi recuperación, procesar la traición de mi esposo y mi hermana, así como el abandono de mis padres. Fue un año difícil, lleno de lágrimas y recuerdos dolorosos, pero necesario. Fue durante ese proceso que conocí a James, un hombre maravilloso de 37 años, sí,
Tiene el mismo nombre que mi papá, lo sé, jaja. Es chef y junto con su hermano gemelo Jack tienen un restaurante y bar que les va muy bien. James es increíble, amable, divertido, y me ha hecho sentir amada y valorada de nuevo. Estoy comprometida con él y muy emocionada por construir un futuro juntos. Pero la audacia de mi familia no tiene límites. 9 meses después de haber cortado todo contacto, recibí una invitación que me dejó helada. Era la boda de Ryan y Star. La invitación venía con una foto repugnante de los dos abrazados en un campo de girasoles, sonrientes, felices, como si nada hubiera pasado. Y por si eso no fuera suficiente, había una carta de mis padres. Básicamente decía: debes perdonar y dejar todo esto atrás. Sabemos que las cosas no salieron bien, pero somos una familia y las familias superan los problemas. Además, Star quiere que seas dama de honor, igual que tú lo fuiste para ella. Leí esa carta una y otra vez, y cada palabra me dolía como un cuchillo en el pecho. Abría heridas que había intentado cerrar durante años. Mi terapeuta tuvo que acompañarme y trabajar mucho con esta situación porque revivió toda la traición, el dolor y la rabia que ya había comenzado a procesar. Me hizo darme cuenta de algo importante: no importa lo que ellos quieran o digan, yo tengo derecho a mi paz, a mi vida y a no involucrarme más con personas que me han causado tanto daño. Esa carta fue la prueba definitiva de que mantenerlos en mi vida no tenía sentido. Cuando recibí la invitación y la carta, sentí como si me hubieran arrancado todo de golpe otra vez. Mi corazón latía a 1000, mis manos temblaban y las lágrimas comenzaron a rodar por mi rostro. No podía creer que después de todo lo que habían hecho, todavía esperaran que los perdonara, que me involucrara en la boda de mi propio traidor y de mi hermana. No respondí nada. Ni a la invitación, ni a la carta. Solo la guardé en un cajón, como si fuera un recordatorio de lo que ya no podía permitir en mi vida. Sabía que cualquier intento de reconciliación sería inútil. Ellos no cambiarían, siempre pondrían sus intereses y su ego por encima de todo, incluso por encima de mí. Pasaron los días y no podía sacarme de la cabeza la imagen de ellos abrazados, sonrientes en ese campo de girasoles. Me costaba respirar, sentía una mezcla de rabia, tristeza y un vacío profundo. Por primera vez entendí que la traición no se olvida simplemente ignorándola, que los recuerdos pueden perseguirte y que necesitaba una estrategia para proteger mi paz mental. Decidí enfocarme en mí misma, en mi vida nueva, en James y en nuestro futuro juntos. Cada día me recordaba que merecía ser feliz, que no debía permitir que la crueldad de mi familia controlara mis emociones. Empecé a hacer cosas que me llenaban: cocinar nuevas recetas con James, organizar cenas para amigos que me apoyaban, salir a caminar por parques y cafés, y poco a poco. Esos momentos de alegría reemplazaban la angustia que me había dejado mi familia. Pero no todo fue fácil. Cada vez que veía algo relacionado con ellos en redes sociales, sentía un dolor punzante. Star publicaba fotos con Ryan, viajes, cenas, momentos felices que alguna vez imaginé para mí y Ryan. Fue como ver cómo arrancaban pedazos de mi vida frente a mis ojos. Aprendí a desconectarme, a borrar cualquier rastro de ellos de mi vida digital. No quería tentarme a revivir el dolor una y otra vez. Lo más liberador fue cuando me di cuenta de que yo no necesitaba su aprobación ni su presencia. Que mi felicidad no dependía de ellos. Esa fue la primera vez que sentí un verdadero alivio desde que todo comenzó. Podía respirar sin culpa, podía mirar hacia adelante y construir mi vida sin fantasmas del pasado. Con James a mi lado, empecé a reconstruir mis sueños. Planeamos nuestro compromiso, hablamos de la boda, de viajar juntos, de formar una familia basada en respeto y amor. Cada pequeño paso me hacía sentir más fuerte, más segura de mí misma, más capaz de enfrentar cualquier desafío que la vida me pusiera enfrente. A veces, todavía siento un nudo en el pecho al recordar todo lo que perdí, todo lo que me robaron. Pero también siento orgullo. Orgullo de haber dicho basta y haber protegido mi paz. Orgullo de haber encontrado a alguien que me respeta y me ama de verdad. Y sobre todo, orgullo de haberme reencontrado conmigo misma después de la traición más grande de mi vida. Hoy miro hacia atrás y veo todo el dolor, la traición y la injusticia como un capítulo que, aunque doloroso, me enseñó a ser fuerte, a valorarme y a no conformarme jamás. Y sé, sin ninguna duda,
que nadie podrá volver a hacerme sentir menos, porque aprendí que mi vida y mi felicidad son mías y de nadie más. Hoy, cuando lo recuerdo, me da risa, aunque en ese momento no fue tan gracioso. No respondí a nada de lo que hicieron ni dijeron. Lo único que hice fue investigar qué parte de mi familia extendida había filtrado mi dirección a mi exfamilia, y corté contacto con todos ellos también. Esa fue mi manera de proteger mi paz: cero drama, cero contacto, cero oportunidades de que alguien más metiera las narices en mi vida. Pero claro, la vida tiene sus propias maneras de sorprenderte. La semana pasada, de todos, Brian apareció en mi departamento. Sí, Brian, mi ex esposo, el que me traicionó con Star. James y yo todavía no vivimos juntos, pero eso estaba a punto de cambiar. Brian estaba impecable. Demasiado bien, como si hubiera planeado su llegada para lucir perfecto. Yo lo miré, levanté una ceja y le pregunté directo: ¿qué quieres? Él respiró hondo y dijo: solo quiero hablar. Lo siento mucho por lo que hice. Star y yo nos estamos divorciando. Me di cuenta de que ella me fue infiel durante todo nuestro matrimonio. No espero que me perdones, pero deberíamos hablar y cerrar este capítulo para los dos. Parpadeé 2 veces, incrédula. ¿En serio creía que después de todo lo que hizo, yo iba a darle un cierre amable? Lo miré directamente a los ojos y le dije: no. No te voy a dar ningún cierre. Te hiciste tu propia cama. ¿De verdad pensaste que esa princesita dorada de ella, que ha tenido más visitantes que un Holiday Inn, de repente iba a poner un letrero de no hay habitaciones solo porque te pusiste un anillo? Eres incluso más tonto de lo que pensaba. No perdono nada. No quiero nada de ti. Me da igual. Estoy mucho mejor ahora y eso nunca va a cambiar. Puedes irte al infierno. Dicho eso, me di la vuelta y entré a mi departamento, cerrando la puerta con llave detrás de mí. No dejé que ese momento arruinara mi paz. Inmediatamente llamé a mi casera, que es la señora más dulce del mundo. Durante estos 4 años nos hemos vuelto cercanas, y ella sabe todo sobre mi matrimonio anterior. Ryan seguía merodeando en el pasillo, sin saber qué hacer. Unos minutos después llegaron los 2 sobrinos de mi casera, que ayudan a mantener el edificio, y lo confrontaron. Le dejaron muy claro que no era bienvenido, que estaba en una lista de prohibidos, y que si regresaba la policía sería llamada por allanamiento. Por fin, pensé, esto debería terminar ahí, pero no fue así. Tengo un horario de trabajo bastante cómodo, de 9 a 5, y por eso suelo ir al restaurante que James y su hermano Jack manejan casi todas las noches. No me meto en nada, solo disfruto de los pocos minutos que puedo pasar con él, y me he hecho muy buena amiga del personal. La familia y el ambiente del lugar son lo que siempre quise tener. Me siento en casa, rodeada de personas que me apoyan y me hacen sentir bienvenida. La noche siguiente, mientras estaba ahí, Brian apareció de nuevo. Entró al restaurante y simplemente se sentó en mi mesa, como si nada. Era un martes lento, así que James, al notar su presencia, vino inmediatamente a revisar cómo estaba yo. Él reconoció a Ryan de algunas fotos que le había mostrado. Ryan, confiado, extendió la mano hacia James para saludarlo. Me quedé helada. No podía creer que estuviera tan audaz, que pensara que podía aparecer y actuar como si nada. Pero James, protector y atento, no dudó ni un segundo. Con una sonrisa firme, le dijo: no creo que seas bienvenido aquí. Este no es tu lugar. En ese momento supe que no necesitaba defenderme sola. James y todo su equipo me cuidaban. Me sentí aliviada, segura y más fuerte que nunca. Por primera vez en mucho tiempo, entendí que podía construir una vida nueva, con gente que realmente me valoraba, y que los fantasmas de mi pasado no tenían poder sobre mí. Después de ese incidente en el restaurante, mi mente estaba en 1000 lugares. No podía creer la audacia de Ryan, pero también sentí algo muy claro: ya no tenía poder sobre mí. Por años, había dejado que él y mi familia tóxica definieran mi vida, mis emociones y mi autoestima. Esa noche me prometí que nunca más volvería a permitirlo. James se quedó conmigo un rato después de que Ryan se marchara.
Me explicó que había hablado con todo el personal y que si Ryan regresaba, no solo lo iban a sacar, sino que la policía sería llamada inmediatamente. Sentí un alivio enorme. Por primera vez en mucho tiempo, tenía respaldo, seguridad y un entorno que realmente me cuidaba. Esa misma semana comencé a notar cambios importantes en mí misma. Ya no me sentía atrapada en la ira ni en la tristeza. Cada vez que recordaba a Ryan y Star, lo hacía desde un lugar de poder, no de dolor. Me recordaba que ellos habían perdido, no yo. Que mientras ellos seguían atrapados en sus propias mentiras y traiciones, yo estaba construyendo una vida auténtica, llena de personas que me respetaban y me amaban de verdad. Pasaron las semanas, y la vida continuó. James y yo empezamos a planear nuestro futuro juntos, la convivencia, los viajes, incluso hablar de una familia propia algún día. Cada pequeño paso me hacía sentir más fuerte, más segura, más feliz. La traición de mi pasado seguía siendo una cicatriz, pero ya no era una herida abierta que doliera todos los días, se había convertido en una lección de fuerza y resiliencia. Un día, mientras caminábamos juntos por el parque, le conté a James cómo me sentía respecto a Ryan y a toda mi familia. Él me escuchó con paciencia y sin juzgarme, solo apoyándome, validando mis emociones y recordándome lo valiosa que era. Fue en ese momento que me di cuenta de algo crucial: no necesitaba su aprobación, ni su amor, ni su presencia para ser feliz. Todo lo que necesitaba estaba dentro de mí misma y en las personas que realmente me importaban. A veces, cuando veo publicaciones de Star o Ryan en redes sociales, siento un instante de molestia, pero luego respiro profundo y pienso, mi vida es mía, mi paz es mía, y no les debo nada. Esa es mi victoria silenciosa. Mientras ellos siguen atrapados en sus dramas, yo disfruto de cada momento con James, con mis amigos, y con la libertad de vivir sin cadenas ni mentiras. Hoy, miro hacia atrás y siento orgullo. Orgullo de no haberme rendido, de haber cortado todo contacto con las personas que me hicieron daño, y de haberme dado la oportunidad de amar y ser amada de verdad. Cada lágrima que derramé, cada noche de desvelo y cada miedo que enfrenté, me enseñaron que puedo sobrevivir a cualquier traición y salir más fuerte que nunca. Y aunque la sombra de mi pasado a veces se asoma, ya no tiene control sobre mí. Soy libre, soy fuerte, y cada día construyo la vida que merezco, lejos de los fantasmas que una vez intentaron definirme. Pasaron algunos días después del incidente en el restaurante, y la sensación de triunfo sobre mí misma se hizo más fuerte. Ya no había miedo, ni inseguridad, ni culpa. Por primera vez en años, podía respirar tranquila, sabiendo que mi vida ya no estaba en manos de personas que me habían traicionado. James y yo empezamos a planear cosas más grandes juntos. Hablamos de mudarnos a un departamento propio, decorar nuestro espacio, cocinar juntos todas las noches, incluso de pequeños viajes de fin de semana. Cada conversación me recordaba lo lejos que estaba de todo el dolor que una vez me había consumido. La vida que había imaginado, llena de amor y respeto, finalmente se estaba convirtiendo en realidad. Un día, mientras caminaba por la ciudad con James, vi un cartel de girasoles. Mi corazón dio un salto, no pude evitar recordar la foto de Ryan y estar abrazados en ese campo. Pero esta vez, en lugar de tristeza, sentí gratitud. Gratitud por haberme librado de esa traición, por haber aprendido a decir basta y por estar construyendo algo genuino. Ese fue un momento de claridad. Los fantasmas del pasado solo tienen poder si los dejamos entrar. En el trabajo, las cosas también cambiaron. Me he vuelto muy cercana con el equipo del restaurante. Son como una familia para mí, apoyándome, celebrando mis logros, y compartiendo sus vidas sin juicios ni secretos. James y Jack, junto con su familia, me hicieron sentir aceptada, querida y parte de algo real. Eso fue algo que nunca había sentido con mi familia biológica. Pero no todo fue tan fácil. Hubo momentos en que la rabia y la tristeza regresaban de repente. Al recibir noticias de Ryan o estar en redes sociales, sentía un nudo en el pecho. Lo que me ayudó fue enfocarme en mi propia historia, mi amor propio, mi recuperación y mi futuro. Cada día que pasaba, cada sonrisa compartida con James, cada logro personal, me recordaba que yo tenía el control y ellos no. Una tarde, mientras preparábamos juntos un nuevo menú en el restaurante, James me miró y dijo: «Sabes, estoy muy orgulloso de ti.
Has pasado por tanto y sigues aquí, fuerte y hermosa. Esas palabras me hicieron llorar de felicidad. Me di cuenta de que no solo había sobrevivido a la traición, sino que había florecido. Cada lágrima, cada miedo y cada momento de dolor me habían transformado en alguien más fuerte, alguien que nunca volvería a permitir que nadie le robara su paz. Con el tiempo, Ryan y Star desaparecieron de mi vida. Sus intentos de aparecer o buscar contacto simplemente rebotaban en mi muro de tranquilidad. Aprendí a vivir con mis propias reglas, a decidir qué personas merecen estar a mi lado y cuáles no. No necesito drama, no necesito mentiras, solo necesito amor verdadero y respeto. Hoy, mientras miro mi vida, veo todo lo que construí desde cero. Mi corazón se siente ligero, mi mente clara y mi futuro brillante. Y aunque sé que la traición dejó cicatrices, también dejó una lección invaluable. Puedo perderlo todo y aún así reconstruirme más fuerte, más feliz y más libre que nunca. James me miró un momento y luego me preguntó: ¿Quieres que lo saque? Le respondí: Todavía no, tengo un par de preguntas. Ryan se animó, como si pensara que estaba ganando algún tipo de juego. Qué arrogante, pensé. Le pedí que me contara exactamente qué había pasado entre él y Star. Tengo que admitirlo, era pura curiosidad morbosa. Quería saber la verdad, aunque doliera. Ryan comenzó a hablar, con esa actitud de creerse importante. Me dijo que Star había tenido al menos 2 aventuras con hombres casados. Viejos hábitos que no mueren tan fácil, supongo. Esto había pasado aproximadamente 2 años después de casarse con él, y según Ryan, había sido un periodo muy difícil para él. Le interrumpí y le dije: ¿No eres tan tonto? ¿Te protegiste o ella se llevó la mitad de tus cosas? Ryan, con una sonrisa arrogante, respondió: Aguanté casi otro año con ella para poder ir escondiendo mis ahorros y vender algunos bienes. Al final, ella se llevó solo una fracción de lo que habría querido. Asentí, satisfecha, y pregunté: ¿Y qué pasó con ella después? Ryan contestó: Y tuvo que volver a vivir con tus padres. Eso fue exactamente lo que quería escuchar. Sonreí, dije sí, gracias, y señalé que podía irse. James, firme, se levantó y le indicó la puerta. Ryan, escucha a la chica. Ahora sal de mi restaurante. Pero Ryan insistió, con esa actitud molesta. No, yo quiero. Lo corté sin titubear. No. Sin perdón, sin cierre. Solo quería saber que tu hermana fracasó y volvió a casa. Sal ahora. James lo señaló con firmeza, y Ryan se dio cuenta de que estaba siendo observado con severidad por el bartender y 2 miembros del personal de seguridad del restaurante. Agachó la cabeza, avergonzado, y se dirigió hacia la puerta. James le advirtió mientras salía: «Y si vuelves, recuerda lo que esto significa». Ryan rápidamente murmuró: «Sí, policía, allanamiento». Después de que se fue, todos en el restaurante se aseguraron de que yo estuviera bien. Fue un momento dulce y un poco embarazoso, pero sentí una gratitud enorme. Incluso los futuros suegros de James, a quienes adoro, me llamaron para asegurarse de que me quedara con él durante los próximos días, solo para estar seguros. Nunca había tenido una familia que cuidara de mí de esa manera. No volví a saber nada de Ryan, y espero nunca más volver a verlo. Ahora, un gran update. Nunca pensé que volvería a pasar, pero tengo noticias nuevas. Primero, yo ahora tengo 41 años y soy madre de 2 niños, un niño de 6 y otro de 2, ambos hijos de James. Nuestra relación va increíblemente bien. Trabajo medio tiempo como gerente de oficina para los restaurantes, y hace 3 años abrimos una segunda sucursal gracias a que un primo de James se unió al negocio. Ha sido mucho trabajo, pero con James, Jack y el primo involucrados, ambos lugares son un éxito y nos permiten tiempo personal. Confieso que probablemente quedé embarazada porque la familia de James insistió en que nos quedáramos juntos, pero ahora bromeamos sobre ello. Siempre quisieron ser abuelos, y fue parte de su plan. Después de la última vez que Ryan intentó rastrearme, pensé que sería cuestión de tiempo antes de que mis padres o mi hermana aparecieran, pero no sucedió de inmediato. Poco a poco me relajé, porque tenía un sistema de apoyo sólido,
y volví a redes sociales, manteniendo cero contacto con la mayor parte de mi familia, incluyendo a mis padres y a Star. Con el tiempo, me di cuenta de algo que nunca antes había sentido, la tranquilidad real. No era solo la ausencia de drama, sino un sentimiento profundo de que finalmente estaba en control de mi vida. Cada mañana, al despertar y mirar a mis hijos, sentía gratitud. Ellos eran la prueba de que podía construir algo hermoso después de tanta traición y dolor. James y yo nos hemos vuelto un equipo increíble. No solo como pareja, sino también en el negocio. Juntos tomamos decisiones importantes, planificamos la expansión del restaurante y nos apoyamos mutuamente en todo momento. Él siempre me recuerda lo valiosa que soy, no solo como madre y pareja, sino como persona. Esa validación constante me ayudó a recuperar mi autoestima, algo que había sido aplastado durante años por mi familia y Ryan. El restaurante se ha convertido en un refugio. Me encanta ir allí y ver cómo todos trabajan juntos, con respeto y cariño. La familia de James y su equipo me han enseñado lo que significa tener un ambiente sano, lleno de apoyo y cooperación. Es algo que siempre deseé con mi familia biológica, pero nunca lo tuve. Ahora siento que pertenezco a un lugar donde mi opinión importa, donde me valoran y donde puedo crecer. Hubo días difíciles, por supuesto. Algunas publicaciones de estar en redes sociales todavía me hacían sentir un pinchazo en el corazón, pero aprendí a no dejarme arrastrar por el pasado. Cada vez que sentía un impulso de curiosidad o rabia, respiraba profundo y me concentraba en mi vida presente, mis hijos, James, mi trabajo, mi felicidad. Con el tiempo, esos momentos se hicieron menos frecuentes y más fáciles de manejar. Mis hijos me dieron un nuevo propósito. Enseñarles, cuidarlos y verlos crecer me recordó que la vida sigue, y que yo tenía el poder de moldearla. Cada sonrisa, cada logro pequeño o grande de ellos, era un recordatorio de que podía superar cualquier cosa. Ryan y Star quedaron en el pasado, su historia ya no tenía poder sobre mí. Incluso mis amigas cercanas se sorprendían de cuánto había cambiado. Antes era reservada y desconfiada, pero ahora podía abrirme y compartir mi vida sin miedo. Mi círculo social se convirtió en un soporte sólido, lleno de personas que realmente se preocupaban por mí y que celebraban mis logros sin celos ni envidia. Eso era algo que jamás había experimentado antes. Hoy, miro hacia atrás y veo todo lo que sufrí, todo lo que perdí, y aunque algunas cicatrices permanecen, también veo todo lo que gané, fuerza, libertad, amor verdadero y una familia elegida que me respeta. He aprendido que las traiciones y los fracasos no definen quién eres. Lo que define a una persona es cómo se levanta después de cada caída. Mi vida ahora es un testimonio de resiliencia. Cada día me despierto sabiendo que mi felicidad depende de mí, no de nadie más. Y esa sensación de libertad es más valiosa que cualquier rencor o recuerdo doloroso del pasado. Finalmente, he aprendido a vivir sin miedo, con amor propio y rodeada de personas que realmente importan. Con el tiempo, la vida me dio nuevas sorpresas, pero todas mucho más positivas. Mis hijos se convirtieron en mi motor. Cada mañana al despertar, ver sus caritas y escuchar sus risas me recordaba que todo el sufrimiento del pasado había valido la pena. Estaba construyendo algo genuino, algo mío. Enseñarles, jugar con ellos y ver cómo aprendían cosas nuevas me daba una sensación de propósito que nunca antes había sentido. James y yo seguimos fortaleciendo nuestra relación. No solo somos pareja, sino verdaderos compañeros de vida. Nos apoyamos en cada decisión del negocio, compartimos los momentos de alegría y también los desafíos. Él siempre tiene una palabra de aliento para mí, me hace sentir segura, valorada y amada. Esa confianza mutua nos permitió crecer juntos y nos dio la libertad de planear un futuro sólido. El restaurante y los 2 locales que manejamos se volvieron un refugio para mí. Entre el ambiente familiar del equipo y la cercanía con la gente de confianza, me sentí como nunca antes, parte de algo grande y positivo. Aquí, no había engaños, ni favoritismos, ni competencia malsana. Todo lo contrario, había respeto, colaboración y cariño. Aprendí lo que significa pertenecer a una comunidad que te sostiene y te inspira. Pero, como siempre en la vida, hubo momentos difíciles. A veces veía publicaciones de Star o de Ryan en redes sociales. Momentos en los que recordaba todo lo que habían hecho y sentía un golpe de frustración y rabia.
Sin embargo, ya no me dejaba atrapar. Respiraba profundo y me enfocaba en mi vida real, mis hijos, James, mi trabajo, mis amigos, mi bienestar. Esos momentos de nostalgia y dolor se hicieron cada vez más cortos y manejables, hasta desaparecer casi por completo. Con cada día que pasaba, me sentía más libre. La libertad de no depender emocionalmente de personas tóxicas, de no necesitar su aprobación ni su reconocimiento, fue transformadora. Me di cuenta de que podía construir una vida feliz sin ellos, y eso me dio un poder y una paz que nunca había conocido. Además, empecé a notar cambios en mí misma que antes me parecían imposibles. Era más segura al hablar, más firme al tomar decisiones, más capaz de enfrentar problemas sin dudar. Mi autoestima floreció y, por primera vez en muchos años, sentí orgullo genuino de quién era. No estaba definida por los errores de otros, sino por mis acciones, mis elecciones y mi capacidad de sanar. Mis amigos y la familia de James se convirtieron en mi verdadera red de apoyo. Me cuidaban, celebraban mis logros y me protegían como yo nunca había sido protegida. Su cariño constante me hizo sentir valorada y querida de una manera que nunca antes había experimentado. Por fin entendí lo que significa tener un entorno saludable y amoroso. Y así, paso a paso, día tras día, reconstruí mi vida. Aprendí a disfrutar de los pequeños momentos, una risa de mis hijos, una cena tranquila con James, una tarde de trabajo exitosa en el restaurante, una caminata por la ciudad. Cada uno de estos momentos me recordaba que estaba viva, que estaba fuerte y que, por fin, estaba en paz. Hoy, miro atrás y siento orgullo. Orgullo de haberme levantado, de haber puesto límites, de haber cortado el contacto con quienes me dañaron y de haber encontrado amor, respeto y felicidad auténticos. Mi vida ahora es mía, y nadie puede arrebatármela. Cada día que pasa, celebro la libertad de vivir como quiero, rodeada de amor, seguridad y alegría. Aunque había cortado contacto con todos ellos, no tenía ilusiones de que no pudieran encontrarme si realmente lo intentaban. Sabía que, tarde o temprano, alguien intentaría comunicarse. No fue hasta que nació nuestro primer hijo que recibí mi primer mensaje. Era de mi madre. Su disculpa fue a medias, superficial, de esas que suenan más a obligación que a verdadero arrepentimiento. Habló algo sobre perdón y preguntó por su nieto. Al principio, pensé en bloquearla de inmediato, pero luego me molestó el hecho de que implicara que mi hijo era su nieto legítimo. Me pareció un insulto. Así que respondí con firmeza. No tienes nietos. No soy tu hija, y por lo tanto, mis hijos no tienen ninguna relación contigo. Si quieres nietos, deberías motivar a estar a salir y hacer lo que siempre hace. Después de eso, la bloqueé. Como era de esperarse, creó nuevas cuentas y trató de contactarme varias veces, pero yo siempre ignoré o eliminé cualquier mensaje o solicitud. Esto nos lleva al drama más reciente. Comenzaron a bombardearme con mensajes, solicitudes y correos. Algunos tenían historias de lástima sobre haber perdido la vida de los nietos y querer reparar todo. La verdad, no me importaba. No tenía intención de incluirlos jamás en mi vida de nuevo. Pero lo más impactante estaba por llegar. Star empezó a contactarme directamente. Al principio no decía mucho, solo que realmente quería hablar conmigo. Tras 3 semanas de insistencia, finalmente acepté una reunión por Zoom, solo yo, sin los niños. Desde el inicio, intentaron ver a los niños, pero yo fui firme, no iba a pasar. Ellos ya tenían 3 abuelos que eran parte de la vida de mis hijos, los padres de James y la abuela. Punto. Mientras hablábamos, empecé a notar algo extraño. Star lucía terrible, y mis padres se veían cansados, viejos, agotados. Cuando comenzaron a disculparse, incluso Star admitió que había equivocado el camino, que lamentaba lo que hizo y que desearía tener de vuelta a su hermana. Yo solo pude reírme por dentro. Esa idea era ridícula. Mi madre luego tomó la palabra, con su discurso de siempre sobre la familia, el amor y la importancia de cuidarse unos a otros. Cuando terminó, los miré y les pregunté. ¿Eso es todo? Entonces ocurrió lo inesperado. Se les cayó la fachada. La verdad era otra. Resulta que Star ha estado teniendo problemas graves de salud en los últimos años.
Sus riñones están fallando y necesita un trasplante. Por eso habían intentado comunicarse conmigo con tanta insistencia. Un miembro de la familia podría ser un donante viable. Lo pregunté directo. ¿Y esto es por eso que me llaman? ¿Quieren que la salve? Mi madre se alteró. No seas así. Todo eso pasó hace mucho. Luego comenzó a llorar, con la voz entrecortada, suplicando. Lo sé, nos odias, pero si no recibe un trasplante pronto, va a morir. ¿Eso es lo que quieres? Sé que piensas que te hizo el peor daño posible, pero solo esta vez, ¿podríamos dejarlo de lado? Me quedé callada, observando si tenían más que decir. Mi padre finalmente habló. Mira, lamentamos todo lo que pasó, pero tenemos problemas enormes. Entre las cuentas médicas de Star y la incapacidad de trabajar, tu madre y yo tenemos nuestros propios problemas. Tenemos muchas cosas que solucionar. Necesitamos que regreses a Missouri y veas si eres compatible, pero también necesitamos ayuda económica, o podríamos perder la casa. ¿Qué necesito tu riñón y tu dinero? Le respondí con frialdad. Star interrumpió, suplicando. Por favor, hermana, ven a casa. Te necesito. No quiero morir. ¿Puedes venir a ver si eres compatible? Si no lo eres, nunca más te molestaremos. Les dije que necesitaba pensarlo, investigar un poco y que mañana les daría mi respuesta. Esa noche me quedé despierta pensando en todo. Mi mente daba vueltas sin descanso. Por un lado, estaba la realidad de la enfermedad de Star, algo que no podía ignorar. Por otro, estaban todos los años de traición, de dolor, de mentiras. Cada recuerdo de lo que ella y mi familia me habían hecho me quemaba por dentro. ¿Cómo podía siquiera considerar ayudarlos después de todo eso? James notó que estaba distraída y me abrazó. Me dijo con calma. Tómate tu tiempo. No tienes que decidir nada ahora. Sus palabras me dieron un poco de paz, pero no lograban calmar mi tormenta interior. Me senté frente a la ventana y miré la ciudad iluminada, tratando de ordenar mis pensamientos. Recordé cada injusticia, los años que pasé evitando conflictos, los sacrificios que hice por una familia que nunca me apoyó, y cómo habían intentado manipularme incluso ahora usando a un ser humano inocente como pretexto. Durante horas, repasé todas las posibilidades. Podría decir que no, y dejar que la vida siguiera su curso, pero también estaba el hecho de que un trasplante podía salvarle la vida a alguien que, a pesar de todo, compartía parte de mi sangre. La culpa y la moral se mezclaban en mi cabeza. Sentía como si estuviera atrapada en un torbellino emocional, rabia, miedo, compasión, y una frustrante necesidad de justicia. Finalmente, me levanté y escribí una lista. En un lado puse lo que merecen por todo lo que hicieron, y en el otro, lo que está en juego si digo que no. Miré esa lista durante horas, con lágrimas cayendo y la respiración entrecortada. Fue entonces cuando entendí algo. Esto no era solo una decisión sobre Star, era una decisión sobre mí, sobre mis límites y hasta dónde estaba dispuesta a llegar. A la mañana siguiente, James y yo hablamos de todo. Él me recordó que no tenía que perdonar para ayudar, y que podía poner condiciones estrictas si decidía involucrarme. Esa conversación me dio claridad, podía ser práctica, firme y protegerme a mí misma, mientras hacía lo necesario para salvar a Star. No tendría que aceptarlos de nuevo en mi vida, ni tendría que restaurar la relación con mis padres ni con ella. Ese mismo día llamé a un especialista en trasplantes, sin comprometerme aún, solo para informarme sobre el procedimiento, los riesgos y la compatibilidad. Cada paso me hacía sentir más en control. No estaba actuando por culpa, ni por obligación, estaba actuando con inteligencia, precaución y fuerza. Mientras investigaba, me di cuenta de algo poderoso. Todo lo que habían hecho en el pasado ya no tenía control sobre mí. Podía decidir qué cruzar, qué ignorar y qué enfrentar, y eso me daba un sentimiento de libertad que nunca antes había tenido. Incluso la ansiedad sobre el trasplante se volvió más manejable porque ahora era mi decisión, no la suya ni la de nadie más. En esos días, reflexioné también sobre mi vida con James y mis hijos. Cada risa de ellos, cada logro,
Cada momento de amor puro y sin manipulación, me recordaba que había construido un mundo mucho más seguro y feliz que cualquier hogar que ellos me hubieran ofrecido. Esto me daba fuerza. Sabía que, aunque ayudara a estar, no volvería a permitir que nadie me lastimara de nuevo. Finalmente, me senté frente a mi computadora, respiré profundo y redacté un mensaje para mi familia, con condiciones claras y límites estrictos, dejando en claro que mi ayuda no significaba reconciliación ni perdón. Solo una acción práctica para salvar una vida. Esa noche cerré los ojos con una mezcla de nervios y determinación. Estaba lista para enfrentar lo que viniera, sin miedo y con total control sobre mi vida. Los días siguientes fueron un torbellino. Cada notificación de mi teléfono me hacía temblar. No sabía si era otro mensaje de Star, de mis padres, o simplemente publicidad. Pero cada vez que aparecía algo, respiraba profundo y recordaba mi plan. Yo controlaba la situación. No iba a dejar que nadie me manipulara otra vez, ni siquiera usando la salud de mi hermana. Mientras tanto, Star comenzó a enviarme mensajes más frecuentes, algunos con desesperación, otros con miedo. Se notaba que su enfermedad la estaba afectando física y emocionalmente. Sus palabras eran cortas, pero claras. Quería verme, quería saber si podía salvarla. Cada mensaje me hacía sentir una mezcla de rabia y compasión. Por un lado, todo lo que me hizo en el pasado estaba fresco en mi mente. Por otro, no podía ignorar que alguien estaba en juego entre la vida y la muerte. Finalmente, después de varios días de deliberación, decidí que tenía que ver a Star en persona, pero con reglas estrictas. Le escribí un mensaje: no habría reconciliación, no habría acercamiento con mis padres, no habría ninguna charla sobre el pasado, solo una visita médica para determinar la compatibilidad. Ella respondió casi de inmediato, con alivio y gratitud, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que yo estaba tomando el control absoluto de la situación. Cuando llegué al hospital, la vi por primera vez en años. Estaba más delgada de lo que recordaba, su rostro pálido y cansado. Aún así, hubo un momento breve, apenas unos segundos, en los que pude ver a mi hermana, no a la traidora que me había hecho tanto daño, sino a alguien que necesitaba ayuda. Respiré hondo y recordé por qué estaba ahí, no por ella, no por mi madre ni por mi padre, sino por el niño que podía salvar y por mi propio sentido de justicia y responsabilidad. El especialista nos explicó el procedimiento y los riesgos. Me hizo pruebas, análisis y cuestionarios interminables. Mientras esperaba los resultados, pensé en todo lo que había soportado, las traiciones, las manipulaciones, los años de dolor. Cada recuerdo me hizo más fuerte, más decidida. No podía permitir que el miedo al pasado dictara mis decisiones ahora. Cuando finalmente llegó la noticia de que podía ser compatible, sentí una mezcla de alivio y tensión. Alivio porque podía salvarla, tensión porque sabía que después de esto, nada volvería a ser igual. Tendría que enfrentar a Star sabiendo que, aunque ayudara, ella había destruido mi confianza y mi relación con la familia. Pero decidí que mi vida, mi familia y mi paz mental estaban por encima de todo, y que podía ayudar sin comprometerme emocionalmente. El día de la cirugía, mientras me preparaba, James me tomó de la mano y dijo: sea lo que sea que pase, estamos juntos. Esto no cambia lo que somos ni nuestro futuro. Sentí una calma inesperada. Todo el miedo, la ira y la frustración parecían disiparse. Estaba haciendo lo correcto, pero a mi manera, con mis reglas y mis límites claros. La operación fue larga, intensa, y cada minuto parecía una eternidad. Mientras esperaba fuera del quirófano, respiraba profundo, pensando en mi vida, en mis hijos, en James, y en cómo, incluso en medio de esta locura familiar, había logrado mantener mi fuerza y mi libertad intactas. Finalmente, salió el doctor y me dijo que todo había salido bien. Star estaba estable, y yo estaba aliviada, pero también consciente de que esto no significaba reconciliación ni perdón. Había hecho lo correcto, sí, pero por principio, control y responsabilidad, no por cariño ni confianza renovada. Al volver a casa, mientras abrazaba a mis hijos y sentía la calidez de mi familia elegida, entendí algo fundamental: puedes ayudar a alguien, incluso a quien te ha hecho daño, sin dejar que te controle ni que arruine tu vida de nuevo. Esa noche me dormí tranquila, con la certeza de que había pasado otra prueba, y que, por primera vez en años, mi paz estaba completamente bajo mi control.